Bueno, pues en este siguiente vídeo voy a explicar qué es lo que ocurre con las funciones valor absoluto y con otra función elemental que son las funciones de proporcionalidad inversa. La función valor absoluto no es más que un caso concreto o particular de las funciones a trozo. Si os acordáis, cuando nosotros veíamos el valor absoluto de un número, lo que hacíamos era que, por ejemplo, el valor absoluto de menos 3 era 3, porque la distancia de menos 3 al origen era 3, y el valor absoluto de 3 también era 3, por lo mismo, porque la distancia es simétrica. Entonces, lo único que vosotros os veíais era que si hacíamos el valor absoluto de algo positivo, se quedaba en positivo, y si hacíamos el valor absoluto de algo negativo, lo transformábamos en positivo. Bueno, pues es lo mismo que vamos a hacer con la función valor absoluto. Os pongo ahí que es un caso concreto de función a trozo, que es la representación de y igual al valor absoluto de f de x a partir de y igual a f de x es sencilla. Lo único que tenemos que hacer es positivo lo que es negativo, es decir, lo mismo que hacíamos con el valor absoluto de un número. Entonces la parte de la gráfica que está bajo el eje X, es decir, la parte que es negativa, tenemos que cambiarla por su simétrica respecto de este eje para que suba y sea positiva. Entonces, por ejemplo, si queremos representar la función y igual o f de x igual al valor absoluto de x cuadrado menos x menos 2, lo primero que tenemos que hacer, según hemos dicho, es que tenemos que representar la función x cuadrado menos x menos 2. Eso es una función cuadrática, luego va a ser una parábola. Para representar una parábola, si os acordáis, lo primero que veíamos era cuál era su vértice. Bueno, pues el vértice, si os acordáis, era la componente x menos b partido de 2a. En nuestro caso sería 1 partido de 2 por 1, que es un medio. Esa es la componente x. La componente y, pues lo único que teníamos que hacer era irnos a la función y sustituir lo que nos había salido la x, que en este caso es un medio al cuadrado menos un medio menos 2. Nos saldría menos 9 cuartos, o lo que es lo mismo, si os resulta más fácil, menos 2,25. Entonces ya sabemos que nuestro vértice está en el punto 1 medio menos 9 cuartos, es decir, 0,5 menos 2,25. Estaría aquí, 0,5 menos 2,25. Ese es el vértice. Lo siguiente que veíamos era si nuestra función era cóncava o convexa. Como en este caso la a vale 1, es decir, como la a es positiva, pues sabemos que mi función es convexa. ¿Vale? ¿Veis? Tiene esta forma. Y luego lo siguiente era calcular cuáles eran los puntos de corte con el eje X y con el eje Y. Si os acordáis, para calcular los puntos de corte con el eje X, teníamos que ver cuando la Y valía 0 en esa función, porque todos los puntos que están en ese eje son de la forma, lo que sea, 0. Cuando cambiamos la y por 0, lo que teníamos que hacer era resolver la ecuación de segundo grado x cuadrado menos x menos 2. Usábamos la fórmula y el resultado que obtenemos es 2 y menos 1. Luego los puntos de corte con el eje x son el 2, 0 y el menos 1, 0, que están aquí. Menos 1, 0, 2, 0. ¿Vale? Y luego lo siguiente es calcular los puntos de corte con el eje y, que si os acordáis eran todos de la forma 0 algo. Entonces lo único que teníamos que hacer era cambiar la x por 0 y si os acordáis siempre nos quedábamos con el término independiente, es decir, el punto de corte con el eje y sería el 0 menos 2, que lo tenéis aquí, 2, 0, menos 1, 0, 2, 0, menos 2, perdón. Esos son los puntos de corte que tenéis aquí. Y luego si queréis calcular el simétrico respecto de este, que sería este valor, el 1 menos 2, y he pintado estos dos puntos también para ver cómo se comporta la parábola un poquito más hacia arriba, ¿vale? Entonces ahora, esa sería la función x cuadrado menos x menos 2. ¿Qué tenemos que hacer para obtener la función valor absoluto? Pues hemos dicho que lo único que hay que hacer es que todo esto que es negativo tendría que pasar hacia arriba para que fuese positivo. Entonces lo único que tenemos que hacer es trasladar esto de aquí hacia arriba de forma simétrica. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si el vértice en esta parábola es el 0,5 menos 2,25, pues tendremos que moverlo al 0,5 más 2,25 hacia aquí arriba. Si este punto es el 0 menos 2, pues tendría que pasar a ser 0,2.
Y este, si era el 1 menos 2, pues tiene que pasar a ser 1, 2. Y así tenemos esta representación gráfica que sería mi función valor absoluto, porque todo lo que estaba negativo ha pasado a ser positivo. Eso si lo que queremos es representarlo gráficamente. Si queremos obtener cuál es su expresión analítica, pues también es sencillo. Primero, ¿cuáles son los puntos que me dicen a mí dónde cambia el valor de mi parábola? Pues en menos 1 y en 2, ¿no? Entonces, antes del menos 1, mi función no va a cambiar respecto de la función valor absoluto, va a ser igual. Es decir, que antes del menos 1, para los valores más pequeños que menos 1, mi función no va a cambiar, va a ser la misma, x cuadrado menos x menos 2, porque como es positiva, para la función valor absoluto se queda tal como está, igual que el valor absoluto de 3 seguía siendo 3. ¿Qué pasa con los valores más grandes que 2? Lo mismo, como mi gráfica ya era positiva, no va a cambiar, es decir, me voy a quedar para los valores mayores o iguales que 2, me voy a quedar con x cuadrado menos x menos 2, ¿vale? Mi problema está entre menos 1 y 2, ¿vale? Entre menos 1 y 2, ¿qué va a pasar? Pues que mi función tiene que pasar de ser negativa a ser positiva. Luego lo único que tenemos que hacer para que eso pase es cambiarle el signo a la función que yo tenía inicialmente, a x cuadrado menos x menos 2. Entonces, mi función lo que va a hacer es ser menos x cuadrado, ¿veis? Ahora es negativa, más x más 2, porque lo que he hecho es pasar de algo negativo a positivo. Aquí he puesto menor, menor igual menor, mayor igual, pero estos valores podéis cambiarlos, siempre que si en un lado aparece menor, en el otro tiene que aparecer menor igual. Y si aquí aparece ese menor igual, aquí tiene que ser menor, porque si os acordáis no puedo coger un valor dos veces. Si en los dos pusiese menor igual, estoy tomando dos veces el mismo valor, ¿vale? Y entonces ya puede que no sea una función. Igual aquí, ¿veis? Aquí podría aparecer menor igual si queréis, pero aquí tendría que aparecer mayor, ¿vale? Bueno, pues espero que hayáis entendido esa parte. Ahora vamos a ver la siguiente función elemental, que es la función de proporcionalidad inversa. Vamos a ver la definición y ahora vemos con los ejemplos para aclararos esa definición y que veáis cómo podemos representarla. Bueno, pues aparece ahí las funciones de la forma i igual a k partido de x, y k será una constante, es decir, será 3 partido de x, 2 partido de x, menos 8 partido de x, se denominan funciones de proporcionalidad inversa, ¿vale? Porque yo estoy dividiendo por la x, con lo cual no tengo una función de proporcionalidad como pasaba con i igual a 2x, en la que siempre variaba de la misma manera, siempre era el doble de la otra, sino que aquí lo que pasa es que estoy dividiendo, estoy haciendo la inversa de esa función x. Entonces dice, son funciones discontinuas y siempre va a aparecer discontinuidades de salto infinito, ¿vale? Ahora las vamos a ver. Y se representan mediante hipérbolas, cuyas asíntotas son los ejes coordenados. En ese caso concreto, luego vamos a ver un ejemplo en el que se modifica algo y ya las asíntotas no van a ser los ejes coordenados, sino que ya veremos cuáles son. Son hipérbolas porque tienen una forma determinada, que ahora las vamos a ver, igual que las funciones cuadráticas se representan utilizando parábolas. Además, ¿qué les ocurre a esas funciones? Pues que si k es mayor que 0, es decir, si la constante es positiva, la curva se va a encontrar en el primer y tercer cuadrante, que ahora veremos cuáles son. Y la función será decreciente en todo su dominio, ¿vale? Siempre. Y si la k es negativa, pues la curva se encontrará en el segundo y el cuarto cuadrante y la función será creciente en todo su dominio, ¿vale? Vamos a ver eso cómo lo trasladamos a nuestro ejemplo. El primer ejemplo que vamos a representar es este, i igual a 1 partido de x, que esa la voy a representar yo paso a paso para que veáis qué sería lo que haríamos. Luego el siguiente ejemplo vamos a hacerlo usando el GeoGebra. Bueno, pues primero, ¿quién es k en esta función? Pues k es 1, que es el que está aquí arriba del numerador. Como k es positiva, vamos a ver que mi curva, mi función va a estar en el primer y tercer cuadrante y que va a ser decreciente. Vamos a verlo. Bueno, pues primero, ¿veis? Esa será la hipérbola. Tiene dos ramas, ¿veis? Y es simétrica, que ahora vemos qué significa eso.
Bueno, pues para empezar, si os acordáis, cuando veíamos el dominio de las funciones racionales, el dominio eran todos los números reales menos los que anulaban el denominador. Esa función, ¿dónde se anula? Pues cuando x vale 0. Yo no puedo dividir por 0. Entonces, su dominio va a ser desde menos infinito a 0, unión de 0 más infinito, o lo que es lo mismo, todos los reales menos el 0, porque es donde me da problema mi función. ¿Qué pasará en x igual a 0? ¿Vale? Pues que va a haber lo que se llama una asíntota. Porque eso es una asíntota. Eso es una recta que mi gráfica no va a atravesar. Es decir, mi función se va a acercar mucho a esa recta, y por aquí igual, pero nunca va a atravesarla. Entonces, si os fijáis, la función por aquí es continua, pero cuando llega aquí pasa de estar de menos infinito hasta el más infinito. Por eso decimos que hay un salto, y es un salto infinito porque pasa de un valor muy pequeño a un valor muy grande, o lo que es lo mismo, de menos infinito a más infinito. ¿Por qué pasa eso? Porque mi función, cuando la x se va acercando al 0, o por la derecha o por la izquierda, la y se hace o muy grande o muy pequeña. ¿Vale? Lo tenéis aquí. Si x se acerca a 0 y toma valores, la y toma valores cada vez más grandes. ¿Vale? Entonces, a esta recta se le llama asíntota vertical en x igual a 0. Lo mismo va a pasar con esta, con y igual a 0. ¿Vale? ¿Por qué? Porque cuando la x se hace muy grande, la y se hace cada vez más pequeñita. Se acerca mucho a 0, pero nunca va a atravesar esa pared. Y por este lado igual. Cuando la x se hace muy pequeña, la y también se va acercando a 0. Por eso esta va a ser una asíntota horizontal. Si os fijáis, hemos dicho que si la k era positiva iba a estar dibujada en el primer y tercer cuadrante. Cuando yo pinto los ejes coordenados, a este primer trozo se le llama primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. ¿Vale? Si os fijáis, está pintada en el primer y tercer cuadrante. Y la función siempre es decreciente por este lado y por este. Luego, eso es verdad, se cumple lo que nosotros acabamos de ver en la teoría. Y además, si os fijáis, respecto del eje x igual a 0, respecto de los ejes coordenados, mi gráfica es simétrica, porque si yo doblase si yo pudiese doblar la pantalla por este eje hacia acá, esta se quedaría aquí, ¿no? Y cuando la volviese a doblar por aquí, hacia arriba, coincidiría una rama con la otra. Es lo que nosotros llamamos una función con simetría impar, que en este caso se cumple porque las asíntotas son x igual a 0 e igual a 0, entonces es impar. Pero después diremos simplemente que es simétrica respecto de las asíntotas. En este caso es que las asíntotas coinciden con los ejes, por eso podemos hablar de eso. Luego, para representarla, lo que tendría que hacer es dar valores, sabiendo que están por aquí, que estas son las asíntotas, pues dar valores en este cuadrante y dar valores en este cuadrante, sabiendo que son simétricas. Bueno, pues yo aquí he dado valores a la x, 1, 2, 3, 4 y 5, y 1, 0,5, 0,3 periódicos, 0,25 y 0,2. Y he visto que pasa en las ramas de la derecha. Pues si x vale 1, yo sustituyo x igual a 1, 1 entre 1 es 1. Si x igual a 2, 1 entre 2 es 0,5. Si x igual a 3, 1 tercio es 0,3 periódicos. Si x igual a 4, 1 cuarto es 0,25. Si es 5, 1 quinto es 0,2. Y pinto esos valores, que los tenéis ahí pintados en la gráfica. Luego voy a coger valores, no solo que estén a la derecha del 1, del x igual a 1, sino también a la izquierda. ¿Qué pasa cuando me acerco mucho al 0? Pues si tengo x igual a 0,5, 1 entre 0,5, como 0,5 es un medio en fracción, 1 entre un medio son 2. Es decir, si x es 0,5, y vale 2. Si x es 0,25, por ejemplo, 1 entre 0,25 es lo mismo que 1 entre un cuarto, que es lo mismo que 4. ¿Vale? Y así tengo dibujada con estas dos, tengo dibujada mi
primera rama de la hipérbola. Yo aquí he dado más valores porque como lo estoy haciendo yo para que veáis qué es lo que sucede, porque es el primer ejemplo, después no será necesario dar tantos valores. Como son simétricas, ¿qué pasa para pintar esta? Pues voy a ir dando los valores que me interesen. Menos 1. ¿Qué pasa si x es menos 1? Pues que la y va a ser menos 1 cuando sustituí. Si es menos 2 va a ser menos 0,5. Si es menos 4, menos 0,25. Si es menos 1, otra vez menos 1, menos 0,5 pues va a salir menos 2, menos 0,25, menos 4. Pinto esos valores y ya tengo esta rama de la hipérbola. ¿Vale? Esos son de la forma 1 partido de x, 2 partido de x, menos 8 partido de x. Pero también podemos representar, por ejemplo, ese tipo de función, ¿vale? En el que aparece k entre x más algo, x menos algo, y luego más otro número o menos otro número. ¿Qué pasa en este caso? Bueno, pues primero vamos a representarla. ¿Cuánto vale k ahí? Pues k vale menos 1. ¿Qué pasa si el k es negativo? Que es lo primero que tenemos que identificar. Pues hemos dicho nosotros en nuestra teoría que si k es negativo, la curva va a estar ahora en el segundo y cuarto cuadrante. Respecto de los ejes que forman las asíntotas, ¿vale? No tiene por qué ser siempre los ejes coordenados. Y la función será creciente en todo su dominio, ¿vale? Bueno, pues en este caso tiene que pasar eso. Y si no pasa es porque algo estamos haciendo mal. Luego, ¿cuál va a ser el dominio de definición de mi función? Pues vamos a ver cuándo se anula el denominador. X menos 2 es 0 cuando x vale 2. Entonces, mi dominio van a ser todos los reales menos 2. Eso era lo que vimos cuando definimos el dominio de las funciones racionales. Y además, en x igual a 2 va a haber una asíntota vertical. ¿Vale? Porque cuando nos vayamos acercando mucho al valor 2, la y se va a hacer cada vez más grande o cada vez más pequeña, igual que pasaba en el caso anterior. Fijaros, yo como ya he pintado mi gráfica, vamos a ver qué pasa eso realmente. ¿Veis? Cuando me acerco a x igual a 2, cuando x se va acercando al 2, la y se hace o muy pequeñita o muy grande. Y fijaros, vamos a aprovechar para ver lo que hemos dicho antes. Si yo cojo las dos asíntotas, ahora mi función, mi hipérbola, va a estar en el segundo y cuarto cuadrante respecto de estos ejes, que lo he pintado en rojo para que los veáis claramente. Y además la gráfica va a ser creciente y creciente y va a tener una discontinuidad de salto infinito en x igual a 2. Ahora, ¿cómo deduzco cuál es mi asíntota horizontal? Pues me lo va a decir este numerito de aquí. ¿Por qué? Porque cuando la x se haga cada vez más grande, ¿vale? Esto se va a hacer cada vez más pequeño. Con lo cual mi función se va a acercar al 1 o la y se va a acercar a 1. Luego este numerito de aquí es el que me va a decir cuál va a ser la asíntota horizontal. En este caso va a ser y igual a 1. Si aquí apareciese menos 3, pues la asíntota horizontal sería y igual a menos 3. Igual que la vertical me la da cuando se anula el denominador, la horizontal me la da este numerito que se suma o que se resta. ¿Por qué era 0 antes? Porque aquí no me aparecía sumado nada. Entonces, por eso la asíntota era y igual a 0. ¿Vale? Entonces, aquí tengo yo dibujadas mis dos asíntotas. X igual a 2 y igual a 1. ¿Veis? Si la x se hace muy muy grande, la y se va acercando a 1. Si la x se hace muy 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 pequeña, la y se va acercando a 1. ¿Vale? Y ahora solo me quedaría representarla, sabiendo que va a ser simétrica respecto de esos ejes. Bueno, pues yo ya he dado menos valores. Aquí he dado los puntos para representar una de las ramas, para pintar la rama de la izquierda, y aquí para pintar la rama que está a la derecha. Esta es la del segundo cuadrante, esta es la del cuarto. ¿Vale? Entonces, si es 1, pues sustituyo. 1 menos 2 es menos 1 entre menos 1 es 1 y 1 más 1, 2. 1,5, evidentemente yo voy a dar los valores que me interesen, que no me salgan muy complicados y que luego pues me sirvan para representarla fácilmente. 1,5, pues 1,5 menos 2 es menos 0,5 y menos 1 entre menos 0,5 es 2.
2 más 1, 3. Luego he hecho lo mismo con 1,75, 0 y menos 2. Y así he obtenido esta rama de aquí. Luego voy a dar valores a partir de mi asíntota, ¿vale? Porque sé que aquí no va a atravesar y si no voy a dar valores de esta rama. Entonces yo le he dado valores, por ejemplo, al 3, al 4, lo tenéis ahí, al 6, al 2,5 y al 2,25, ¿vale? Y me salen estos valores, pinto esos puntos y obtendría esta hipérbola de aquí, ¿vale? Una vez que yo sé más o menos la forma que tiene y cuáles son sus asíntotas, pues puedo pintarla fácilmente, ¿vale? Y así con esos puntos y como sé cómo se comporta, dónde están sus asíntotas, puedo dibujarla más fácilmente. Bueno, pues espero que os haya resultado útil y que luego podáis hacer bien los ejercicios con esta explicación.